Muy bien, vamos a ver ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? ¿Sí? Lo primero que tendríamos que preguntar. Una ecuación es una igualdad donde figura uno o varios elementos desconocidos llamados incógnitas. ¿Sí? Entonces, condición importante, para hacer una ecuación tengo que tener una igualdad. ¿Sí? Tengo que haber algo de este lado, o sea, tiene que haber una igualdad. Dentro de esa igualdad tiene que figurar un elemento desconocido, ¿sí? Que habitualmente ese elemento desconocido si utilizamos alguna letra. ¿Sí? En matemática tenemos la costumbre de usar la X, ¿sí? Pero se puede usar cualquier letra como elemento desconocido. Por ejemplo, ¿qué es una ecuación? X más 3 igual 5, ¿sí? Esto es una ecuación. ¿Por qué? Porque tiene un elemento que no conozco y además tiene una igualdad. Otra ecuación, por ejemplo, x más y igual 6. ¿Esto es una ecuación? Sí. ¿Por qué? Tengo, en este caso, dos elementos desconocidos. Entonces, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad donde figuran uno o varios elementos desconocidos. Muy bien. Entonces ya sabemos qué es una ecuación, ¿sí? Por ende, podríamos reconocer cuando no es una ecuación. Si yo digo x más 2, esto no es una ecuación. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque no tiene un igual a algo. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué significa resolver una ecuación? Resolver una ecuación significa hallar qué valor tendría que tener la incógnita para que se cumpla la igualdad. ¿Sí? Entonces, si a mí me piden resolver esta ecuación, digo, bueno, ¿qué valor tendría que tomar esta letra para que esta igualdad sea cierto? ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta fácilmente que la solución de esta ecuación es x igual a 2. ¿Por qué es x igual a 2? Porque si yo esta letra la reemplazo por 2, fíjense que llego a una igualdad, ¿sí? A que 5 es igual a 5. Entonces, resolver una ecuación significa hallar el valor de la incógnita que hace cierta la igualdad, ¿sí? Yo tengo 2 por x igual 10. Entonces digo, a ver, vamos a pensar mentalmente, ¿qué valor multiplicado por 2 me da 10? ¿Sí? El valor ese sería 5. ¿Por qué la solución es 5? Y porque si yo hago 2 por 5, llego, fíjense, a una igualdad. Entonces, ¿qué significa resolver una ecuación? Llegar al valor de la incógnita que verifica la igualdad. Muy bien. Esa ecuación yo la puedo resolver mentalmente o no. ¿Sí? Acá vimos mentalmente, yo me puedo dar cuenta cuál es la solución. ¿Qué pasa si no me doy cuenta mentalmente? Bueno, existen unos pasos a seguir como para poder resolver una ecuación. Por ejemplo, vamos a suponer x más 3 igual a 5. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, no me doy cuenta de acá. ¿Cómo hago para resolver esta ecuación? Para hacerlo sencillo en matemática, se habla de lo que se llama pasajes de términos. ¿Sí? Donde decimos, bueno, yo quiero saber cuál es el valor de la incógnita, o sea, este valor de x. Entonces, quiere decir que este 3 yo tengo que dejar la incógnita sola. Yo tengo que llegar a que x igual a algo. Para llegar a ese x igual a algo, la incógnita me tiene que quedar sola. Entonces, vamos a deshacer esta operación del más. Y en matemáticas se dice, para hacerlo más didáctico, que lo que pasemos del otro lado del igual para dejar la x sola, lo pasamos con la operación inversa. ¿Sí? En realidad yo les cuento. Para deshacer un más 3 en matemática, se tiene que restar 3. ¿Sí? Y como esto es una igualdad, piensen en una balanza, yo tengo que hacer siempre lo mismo de los dos lados para que la balanza esté equilibrada. Yo no puedo poner una balanza de un lado una cosa y del otro no, porque la balanza dejaría de estar igual. Entonces, en realidad lo que se hace es esto, ¿sí? Para poder cancelar este más 3. Hacer todos estos pasos llevaría a hacer una ecuación muy larga. Entonces, para hacerlo más didáctico y más fácil en matemática, decimos que siempre lo que pasemos del otro lado del igual, o lo que le saquemos que está la x, es como que pasa la operación inversa. Entonces digo,
Y yo voy a pasar este más 3 del otro lado del igual para dejar la x sola. Entonces, la operación inversa de la suma, ¿cuál sería? La resta. La operación inversa de la resta sería la suma. La operación inversa de la multiplicación sería la división. La operación inversa de la división sería la multiplicación. La operación inversa de la raíz sería en este caso la potencia. Si raíz cuadrada, potencia 2, raíz cúbica, ¿sí? Y la operación inversa de la potencia sería la raíz. ¿Está bien? Eso para saber las operaciones inversas. Entonces, este 5 que está sumando pasa restando. Entonces me queda x es igual a 5 menos 3, 2. ¿Está bien? ¿Cómo puedo hacer para saber si está bien esto? Haciendo lo que en matemáticas se llama la verificación. Dijimos que era resolver una ecuación, encontrar el valor de la incógnita que verifique la igualdad. Entonces reemplazo el 2, ¿ven? Si reemplazo el 2 en la x, como hicimos acá, 2 más 3 igual a 5, llegamos a una igualdad. Muy bien, sigamos. Vamos a suponer que tengo x menos 3 igual a 7. Muy bien, para dejar la x sola, ¿qué hago? Este menos 3 pasa del otro lado del igual. Si está restando, pasa sumando, o sea, x igual a 10. Sigamos, vamos a suponer que tengo. Vamos a hacer la verificación, ¿sí? Vamos a hacerlo los primeros y después los dejamos. Reemplazo la x por 10, ¿sí? ¿Ven? 10 menos 3 igual 7, ¿ven? O sea, llego a una igualdad, que es lo que yo quiero. Vamos a suponer que tengo 3 por x igual 12. Entonces tengo que dejar la x sola. Vamos a pasar este 3. Entonces digo, ¿qué operación está haciendo el 3 con la x? Está multiplicando. Entonces, ¿cómo pasaría del otro lado del igual? Pasaría dividiendo. 12 dividido 3, o sea, x igual a 4. ¿Ven la verificación? 3 por. En lugar de la x, ¿sí? Pongo el resultado, ¿sí? Y esto me tendría que dar una igualdad. Si esto no me da igual, una igualdad, seguramente algún paso hice mal. Si yo tengo x dividido 4 es igual a 3. X dividido 4 es igual a 5. Entonces digo, bueno, para dejar la x sola paso el 4 dividiendo. El 4 que está dividiendo, la operación inversa de la división es la multiplicación, o sea, 5 por 4. Quiere decir que x es igual a 20. ¿Ven? Si yo reemplazo 20 acá, 20 dividido 4 me da 5, o sea, llego a una igualdad. Si yo tengo la raíz cuadrada de x igual a 7, digo, bueno, para dejar la x sola paso esta raíz. ¿Cómo pasaría la raíz del otro lado? La raíz pasa como potencia, o sea, me quedaría 7 elevado al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque tengo raíz cuadrada. ¿Sí? Recuerden que acá se sobreentiende de que hay un 2. Quiere decir que esto me da 49. ¿Ven? Entonces, si yo hago la verificación, raíz de 49 es igual a 7, llego a una igualdad. ¿Sí? Lo mismo que si tengo x al cubo es igual a 8, quiere decir que x, la potencia, pasa a operación inversa, que es la raíz. Raíz cúbica de 8, o sea, 2. ¿Estamos bien? Muy bien. Entonces, sabemos cómo deshacer operaciones. Hasta ahora teníamos simplemente una sola operación. Vamos a agregarle alguna otra. Por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo 2 por x más 1 es igual a 9. ¿Está bien? Entonces digo, bueno, acá ya tengo dos operaciones que deshacer. Tengo una multiplicación y una suma. Entonces el problema en ecuaciones no es esto, lo que está sumando, pasa restando, no. El problema en ecuaciones, ¿cuál es? Saber qué es lo que tengo que pasar primero. Y siempre voy a pasar primero la operación que más abarca. O sea, la última operación que se hace es lo primero que yo voy a deshacer. ¿Sí? Si yo hago una serie de pasos para llegar a algo, después tengo que ir de atrás para adelante para obtener, en este caso, el valor de x. Acá pasa lo mismo. Yo voy a deshacer primero la operación que más abarca. ¿Y eso cómo lo voy aprendiendo? Práctica. Decir, bueno, preguntándome, ¿cuál es la operación que más abarca? ¿El más 1 o el 2 por? Entonces digo, el 1, ¿a quién suma? Y suma al 2x. En cambio, el 2, ¿a quién multiplica? Solo a la x. Quiere decir que la operación que más abarca es el más 1.
quiere decir que lo primero que paso del otro lado del igual es el 1 restando. Me queda 2 por x igual a 8. Recuerden que si acá no dice nada, que habitualmente en matemática no se pone nada, se sobreentiende de que hay una multiplicación. Entonces ahora este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, x es igual a 4. ¿Ven? Entonces no hay una regla que me diga qué pasar primero. Primero se pasan las sumas, las multiplicaciones. Depende de cómo esté armado. Fíjense este ejemplo. 2 por x más 1 es igual a 8. ¿Ven? Es muy parecido. Lo que pasa es que acá tengo un paréntesis. Entonces digo, a ver, ¿cuál es la operación que más abarca? Y el 1 suma a la x. En cambio el 2 multiplica, como hay un paréntesis, multiplica todo. Quiere decir que lo primero que yo voy a pasar es el 2 que está multiplicando, pasaría dividiendo. O sea, me quedó x más 1 es igual a 4, x es igual a 4 menos 1, paso el 1 sumando, x es igual a 3. ¿Ven? Si yo hago la verificación, 2 por, ¿qué es verificar? Reemplazar la x. Reemplazo la x por 3. 3 más 1 igual a 8. Me queda 2 por 4 es igual a 8. 8 es igual a 8. ¿Está bien? Entonces, siempre me voy a fijar qué operación abarca más, porque esa va a ser la operación que voy a pasar primero. ¿Sí? Algunos ejemplos más. Raíz de x menos 4 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, ¿ven? ¿Qué operación? La raíz abarca solo a la x, no al 4. Entonces, el 4 en cambio resta a la raíz, quiere decir que lo primero que yo paso para acá es el 4. ¿Ven? Yo le voy a hacer otro ejemplo para que ustedes vean la diferencia. Si yo hago raíz de x menos 4 igual a 1, ¿ven? Acá, ¿qué es lo que voy a pasar primero? Y acá voy a pasar primero la raíz. ¿Por qué voy a pasar primero la raíz? Porque la raíz abarca todo. En cambio el 4 solo resta a la x. Acá el 4, la raíz solo afecta a la x, no al 4. Entonces el 4 resta todo. Entonces acá lo primero que paso es el 4 sumando. O sea, me queda raíz de x es igual a 5. Paso el cuadrado como raíz y me quedó 25. En cambio acá, primero paso la raíz como potencia, después me quedaría, paso el 4 sumando, x es igual a 5. ¿Ven? Entonces no hay una regla. Yo tengo que mirar la ecuación, analizar la ecuación y decir cuál es la operación que más abarca. La operación que más abarca es lo primero que voy a pasar después del igual. ¿Sí? Vayan haciendo todos los pasos, vayan haciendo la verificación hasta que uno vaya agarrándole la mano a esto.